Estamos en el 13 de abril, en capacidad de empezar a recobrar la democracia o empezar a convertirnos ahora sí de forma determinante en una hacienda bananera. Yo te diría que la presencia de Isabel Díaz Ayuso en mi país, en el Ecuador, no es casual, pero tampoco sorprende, ¿no? Ella y Daniel Noboa son expresiones al final de una misma matriz, ¿no? Líderes neofascistas. A mi hermano Augusto lo han expuesto, difamado, perseguido con un caso fabricado con urgencia electoral, ¿no? Al más puro estilo de Diana Salazar. El CNE ha dicho que en los sectores de la costa donde hay lluvias ya la gente no está obligada a votar. Recordemos que en Ecuador el voto es Es obligatorio. obligatorio. Pero para esta elección, donde Luisa arrasa en la costa, porque arrasó en la Sí, primera sí. vuelta, ya el CNE dijo, no, si no quieren votar, no les vamos a poner multa, no habrá ninguna penalidad. Y ha dicho que el día anterior a la elección podrían variar los recintos electorales en función de las lluvias, ¿no? Ahora son muy, digamos, están muy preocupados por las lluvias, están muy preocupados porque los números no les dan. Entonces, Fijaos, esta es Ayuso en el acto de campaña, porque ella ha ido a hacer acto de campaña, es el único apoyo internacional que tiene Novoa después de ir a lamerle el culo a Trump, que no le ha hecho ni caso, que tiene ya sus problemillas. Fijaros, Ayuso en el cierre de campaña de Novoa. Ecuador no puede retroceder ahora. Les necesitamos unidos, mirando hacia adelante, con bravura. Decimos no a la dictadura, decimos no a las narcodictaduras, a la opresión, al socialismo bolivariano, que siempre arruina vidas, que quiere tener a su pueblo sometido. No vayamos hacia atrás, miren el futuro, no dejen que esta tierra próspera, libre, vuelva a caer en manos de los mismos. Palabras vacías, populismo. Que Ecuador no puede retroceder ahora. Les necesitamos unidos, mirando hacia adelante, con bravura. Decimos no a la dictadura, decimos no a las narcodictaduras. Claro, ahora hablaremos de todo esto con Abraham, es tremendo, ¿no? Decimos no a las narcodictaduras. Bueno, qué bueno que podamos tener a Abraham Verduga, que bueno, es amigo y aparte va, bueno, él como ecuatoriano y aparte nacido, bueno, en fin, nacido en Ecuador, ha vivido en Ecuador, pero que ahora reside en España y que precisamente nos va a presentar su libro. Yo siempre os hablo de la característica especial de Ecuador, es el paradigma total, aparte de toda la campaña sucia con fuerza progresistas, ¿no? Muchas de ellas conectadas con los Estados Unidos. Hay un elemento, aparte de las campañas sucias, que es el lawfare, ¿no? Que es una de las cosas que efectúan y que el caso de Ecuador es totalmente paradigmático, sobre todo después de que el gobierno de Correa, que tuvo los 10 mejores años de gobierno de la historia, con las mejores cifras en todos los parámetros de la historia de Ecuador, pues después de darle asilo a Julian Assange, enemigo público número uno de Estados Unidos, pues invirtieron todo para acabar con el correísmo y ahí siguen resistiendo, de hecho, con muchas opciones, siendo favoritas en el proceso electoral. Así que vamos a dar la bienvenida. Ya sabéis que cada vez que tenemos un invitado, pues le pedimos que nos regale su libro, en este caso muy interesante, muy para nosotros o para Pandemia Digital especialmente interesante. Bueno, aunque no me veas, Abraham, me escuchas bien, ¿no? te escucho perfectamente, querido Julián. Bueno, Muchísimas pues gracias. nada, bienvenido Abraham Verduga, bueno, pues digamos un creador de contenido, comunicador, militante, político y en una de, para mí, en una de las trincheras a nivel global más importantes, que es la defensa, ¿no? De la democracia en Ecuador. Antes hablaremos de tu libro, Lawfare para todos y bueno, no sé si te comprometes a regalarnos uno para sortearlo entre todos nuestros oyentes. Ahí está el libro, Ahí lo Laufer. tenemos. Encantado. A tu disposición, querido Julián. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece. Ponía ahora el vídeo bueno, del único apoyo internacional que ha conseguido Nova después de ir 20.000 veces a lamerle las almorranas a Donald Trump, que bueno, ha conseguido una foto ahí bueno, un poco como lo de Milei, lo que pasa es que Milei no consiguió la foto en un acto multitudinario donde parece que pagan dinero y mucho dinero. Si tienes el dato también te preguntaré por eso. También veremos más cosas vinculadas con, no sé si la financiación, la vinculación de los Estados Unidos, unas declaraciones explosivas de la esposa de Fernando Villavicencio, que a su vez también era financiado por los Estados Unidos, Diana Salazar, la fiscal, que bueno, pues parece que está por encima de la democracia, interviniendo directamente, y esto te implica ya de manera directa incluso a tu familia, porque una de las víctimas que se ha usado
ya lo usó en las últimas elecciones, ¿no? Haciendo esa campaña que era correr al responsable de la muerte de Fernando Villavicencio, y ahora robándole el móvil prácticamente del bolsillo a tu hermano y luego usando esa información que no va a ningún lado, pero para la campaña. Pero si te parece, vamos a las declaraciones o tú cómo ves la perspectiva. No sé si en Ecuador alguien conoce a Ayuso, a mí me da la sensación que se conoce poco, pero me parece totalmente surrealista y un poco usando el principio de transposición, que al igual que Noboa usaba, necesitamos que gane Noboa para luchar contra la narcodictadura, es decir, la dictadura, la pobreza, ¿no? También lo meten. Y el narcotráfico, cuando los tres elementos en estos casi 2 años que lleva Noboa, primero se ha conocido que es propietario de una empresa, Noboa Trading Co., vinculada o que ha sido detenida varias veces por Alijo. Dos, tiene comprado el CNE, comprando al hermano de la presidenta Tamain, y luego, pues todo esto de Diana Salazar. Pero, ¿qué te parece o cuál es el análisis o qué se ve de ese Ecuador de la visita de Ayuso y tu perspectiva también, que tiene ese doble conocimiento ecuatoriano y español? Bueno, primero agradecerte por la oportunidad, estimado Julián, un placer estar aquí en Pandemia Digital y un saludo fraterno a tu audiencia. Yo te diría que la presencia de Isabel Díaz Ayuso en mi país, en el Ecuador, no es casual, pero tampoco sorprende, ¿no? Ella y Daniel Noboa son expresiones al final de una misma matriz, ¿no? Líderes neofascistas disfrazados de modernos, ¿no? Con una agenda neoliberal totalmente vaciada de contenido, ¿no? Juegan con el miedo, con el fantasma del comunismo, porque atención, Novoa también ejercita ese discursito, ¿no? Que si no somos nosotros, seremos Venezuela, en fin, todos esos fantasmas ya conocidos. Un discurso mediocre, construido a base de prejuicios ideológicos, sin propuestas reales para los problemas de la gente. Pero atención, que no solo comparten el discurso, Julián, comparten también una práctica política, y es ese vínculo con la corrupción y el blindaje familiar, ¿no? Tú ya lo decías, Ayuso huye de España justo cuando su pareja está declarando en un escándalo de corrupción por fraude al fisco. Bueno, aparece ahora en Ecuador para apoyar actos de campaña de Noboa a solo días de las elecciones. Estamos ya 3 días del 13 de abril. Es insólito. Pero Noboa, por su parte, no es pues un símbolo de la lucha anticorrupción, ¿no? Es más bien el mayor deudor del Estado ecuatoriano, y esto no lo digo yo, ¿no? Hace falta solo cliquear SRI, ¿no? Servicio de Rentas Internas en Google, y ustedes podrán ver ahí que el grupo empresarial de Noboa, el grupo Noboa, encabeza el ranking de los grandes defraudadores de impuestos en mi país, en el Ecuador. Entonces, claro, cuando Luisa González le preguntó en el debate, esto también es un hito que ustedes lo Sí. pueden verificar, si estaría dispuesto el candidato Noboa a cobrarle a la familia lo que deben, la respuesta de Novoa fue clara, dijo no, ¿no? A secas, no, ¿no? Y eso creo que dice mucho más que cualquier otra cosa, ¿no? Y claro, pasa lo mismo en Madrid, ¿no? Haciendo este paralelismo, Julián, Total. Ayuso ha hecho todo lo posible por proteger los negocios turbios de su entorno cercano. Es el mismo modelo, uno en España, otro en Ecuador, ¿no? Como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Ahora bien, siendo sinceros y ya para cerrar esta idea, Ayuso es un personaje bastante desconocido en mi país. Yo creo que no le suma absolutamente nada a Daniel Noboa. Es apenas un ornamento, un decorado, un intento desesperado, creo yo, de mostrar el respaldo internacional que no lo tiene, ¿no? Es un fracaso, ¿no? Se lo vio en la cumbre iberoamericana, solo no fue ningún No presidente asistió nadie. latinoamericano, solo fue el rey de España, ¿no? Ah, Como un bueno. ornamento. Así que Tremendo. nada, ¿no? Es un proyecto político agotado que necesita presentar algún tipo de, bueno, de cercanía con alguien del panorama internacional, y ahí la tienen Ayuso, ¿no? Sí, aparte, bueno, a ella le venía bien, por eso, aparte, la Claro. otra vez que se conoció la imputación, también se fue, creo que viajó a Chile a recibir un premio del Libero, que es un medio precisamente creado por Hernán Vichy, que fue el último ministro de Economía de Pinochet. Yo a todo esto le llamo Operación Cóndor 2.0 porque los hilos históricos son tremendos. Pero te quiero preguntar, hay como tres elementos coincidentes, bueno, aparte de las campañas sucias, que un poco lo que nosotros hablamos y hemos desplegado, que tanto aquí como allí despliegan. Pero hay tres elementos. Tú ya has dicho una cosa, que es el tema de que una de toda esta gente, que es el fraude. Precisamente es ansia viva, porque al novio, sin hacer nada, se llevó 2 millones de euros de comisión y ni siquiera quería pagar los impuestos. Tenemos el punto que el mayor, bueno, el mayor deudor fiscal
a la hacienda ecuatoriana es el propio presidente, que esto es un escándalo, recordando también al rey emérito, ¿no? Un jefe de Estado que no paga Más de los 90 impuestos. millones de dólares. No, no, es una locura. Pero fíjate, yo te quiero meter dos puntos más. Uno, que es la necropolítica. Es decir, incluso, no, es decir, el tema incluso de. Porque una de las campañas sucias que se ha lanzado es culpar. Esto lo estamos viendo con Gaza, ¿no? Culpar a las víctimas. En este caso, aquí hemos visto incluso Miguel Ángel Rodríguez Ayuso culpando a las víctimas, a los familiares de las víctimas, de esas 7.291 víctimas que dejaron sin hospitalizar, sin medicalizar, etcétera. Una auténtica vergüenza. En Ecuador lo hemos visto, por ejemplo, con los cuatro niños que fueron asesinados. Claramente no se puede decir que hayan sido el ejército, pero lo que sí hemos visto es que hubo una detención totalmente ilegal, sin ningún tipo de sentido, y que las campañas sucias del Troll Center de Novoa quisieron culpar de nuevo al correísmo, o incluso en un primer momento quisieron culpar a los niños como que eran delincuentes, cosa que se ha demostrado que es totalmente falsa. Y el tercer punto que quiero que despliegues, porque aquí a lo mejor para este vídeo seguramente lo vean gente de Ecuador y gente de España, para la gente de Ecuador que no conoce a Ayuso, la corrupción o el beneficio de lo público del entorno es otra cosa tremenda, porque la señora Ayuso, los padres se beneficiaron de digamos, un aval, digamos, un préstamo que no devolvieron nunca. El hermano se llevó 300.000 euros de un contrato a dedo por su hermana, que esto con el tema de las mascarillas, y en el que estamos ahora es el de la pareja que ha defraudado, bueno, pues tiene hasta 4 o 5 delitos por beneficio de contratos también a dedo. Pero seguramente la gente que nos ve de España conozca menos el listado. Resúmenos un poco en qué se ha beneficiado Novoa, aparte de no pagar o ser el mayor deudor de impuestos, la riada de escándalos del extractivismo, ¿no? De lo público, estos que van de libertarios, de reducir el Estado, pero reducirlo a costa de quedármelo yo o mi entorno, ¿no? Si nos puede hacer un resumen sintético de los casos de corrupción casi infinitos en tan poco tiempo. En poquísimo tiempo, apenas un año y unos meses más, ¿no? Es una lista un poco abultada, ¿no? Te diría que empezó todo en la primera semana del gobierno de Noboa. Recordarán los ecuatorianos que me están viendo que el Ministerio de Ambiente concesionó un territorio protegido, un área protegida, un santuario natural en Oloncito, en la provincia de Santa Elena, para que el grupo Noboa, para que la familia Noboa pueda construir un resort que iba a ser administrado por la primera dama, ¿no? Porque en Ecuador ya volvió otra vez la figura de la primera dama que había sido radicada en tiempos del correísmo, ¿no? Entonces, Lavinia Balbonesi, la esposa del presidente de la República, iba a ser la persona que iba a liderar ese gran proyecto inmobiliario en una zona protegida, en un santuario natural. Eso fue tan pronto Noboa se instaló en el poder, a la semana de llegado al gobierno, ¿no? Hubo una movilización popular importante, al final eso se quedó en stand-by, ¿no? Y luego, bueno, se han venido sucediendo una cantidad de casos escandalosos, ¿no? Los más recientes, el caso de los chalecos antibalas de cartón, ¿no? Nunca mejor dicho. El candidato de cartón, que hoy día Sí, en sí. plena campaña electoral, tú ves esas figurines de cartón distribuidos por todos lados. Bueno, chalecos de cartón, ¿no? Con conflictos de interés. Bueno, el caso Progen con las eléctricas. Recordemos que Ecuador ha sufrido en este año también apagones continuos, ¿no? Y Noboa no tuvo la mejor idea que contratar barcazas, una barcaza turca, Progen, ¿no? Casi que a dedo, sin ninguna licitación, y esa barcaza finalmente no dio el servicio. Bueno, una cantidad de casos de corrupción, quizá el más emblemático, el más grave por todo lo que implica para el país, fue la concesión del Campo Sacha, donde se vio también un vínculo de la familia Noboa, ¿no? De la tía de Daniel Noboa, que es una de las mujeres más ricas del país también, ¿no? Con las empresas que iban a ser licitadas, ¿no? En el Campo Sacha, que es un Claro, campo petrolero ahí hay importante del una, hay Ecuador. una cosa que fue brutal. Digamos que está la concesión al Ordeño, que es una empresa donde Eso, está exacto. la tía, que tenía una concesión pues de varios millones, yo creo que son 100 millones, para alimentar todas las escuelas públicas. Y luego hay una cosa brutal, es que este campo petrolero, que es el más rentable, ¿no? Creo que son hasta 2.000 Sí. millones de beneficios al año, se quiere privatizar, ese es el primer robo. Y lo curioso es que la empresa, si tú buscabas, coincidía que tenía el mismo número que el Ordeño, que era la empresa de su tía. Pero lo grave que esto tiene un poco también de ideología de política y del legado también del correísmo, de la soberanía energética. Y una cosa que quiere hacer es quitar, que es un poco a lo que decíamos, reducir el Estado para quedármelo, ¿no? Y entonces yo creo que esto es lo más paradigmático de todo, ¿no? Que lo estaba señalando.
Sí, 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 sí. Yo te diría, Julián, que lo que estamos viviendo en Ecuador no es solo una campaña electoral sucia, ¿no? Al final es una degradación peligrosa del orden democrático y este tipo de casos de corrupción tan graves, o sea, realmente vergonzosos, ¿no? Nos sitúan en un dilema brutal. Es que estamos en el 13 de abril en capacidad de empezar a recobrar la democracia o empezar a convertirnos ahora sí de forma determinante en una hacienda bananera, ¿no? La campaña Noboa ha cruzado todas las líneas éticas, legales, humanas, inimaginables, ¿no? Y no solo han montado procesos judiciales express, que eso es un tema si quieres que lo podemos conversar más Sí. adelante, sino que además la persecución contra sus adversarios, los casos de corrupción al granel, están utilizando, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Todo tipo de artefactos, inteligencia artificial para fabricar audios, videos falsos, han creado legiones de trolls, distorsionado foros, manipulado imágenes, titulares, en fin. El Consejo Nacional Electoral es un alfil de este gobierno, ¿no? La campaña de Novoa, financiada con recursos públicos, es grotesca, ¿no? Y el CNE no solo la tolera, sino que garantiza su impunidad. Tú decías también, el hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral es cónsul en Estados Unidos, ¿no? Y el Curiosamente Tribunal en Estados Contencioso Unidos. Electoral, sí, 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 cónsul, ¿no? Ha sido premiado. Entonces, no hay ninguna garantía de transparencia para estas elecciones. Yo, francamente, siento muchísima preocupación. Creo que la única forma de que podamos cosechar una victoria popular el domingo es que la votación sea realmente apabullante, ¿no? Yo creo que va a suceder esto. Yo creo, ojo, que el correísmo va a ganar una cantidad de votos inimaginable, insospechado, ¿no? Y por eso están tan desesperados y es por eso también que afinan la estrategia de persecución en estos últimos días, ¿no? Como medida desesperada. Ahí, si te parece, luego me gustaría hacer un repaso histórico que tiene que ver mucho con tu libro, con Laufer, porque no, esto no es nada nuevo. De hecho, yo estuve, ¿no? Hace dos elecciones presidenciales en Ecuador, no había visto cosa igual. El control mediático es una auténtica locura. Luego investigué, incluso escribí un libro. Seguramente ahí hay puntos, ¿no? de unión, ¿no? De tu libro con lo que nosotros publicamos de la invasión, la financiación de los Estados Unidos. Y si te parece, hablamos de esta campaña porque precisamente se hablaba, es decir, ¿cuál es la campaña de Novoa? Pues básicamente usar el principio de transposición, veíamos que repetían Ayuso lo mismo, hay que luchar contra la dictadura, la pobreza, la violencia, la narcodictadura, es decir, estamos hablando de un tipo que es hijo de la persona más rica, ¿no? Que Álvaro Novoa, que tiene muchos negocios, pero principalmente la exportación bananera y precisamente el control del puerto de Guayaquil y el envío, bueno, en varias ocasiones, y se ha demostrado, de hecho, en el debate, creo que fue muy valiente, o creo que fue la primera vez que muchos ecuatorianos escucharon esas acusaciones, porque el control mediático es prácticamente total. Tuvo que confirmar que sí, que la empresa era de los familiares, cosa que es mentira porque es suya también. Él aparece en la empresa del 51%, digamos que es el máximo accionista, pero hablaba, que esto es lo que más me interesa, el tema de dictadura y de violencia. Estamos hablando de que en el correísmo, aparte de los mejores datos económicos, era el país, el segundo país más seguro de toda América y ahora es el país más peligroso del mundo. Un principio de extraposición tremendo. Y el tema de la dictadura, tú hablabas del control del CNE, aparte del hermano, pero quiero que hablemos sobre todo, más allá de todas las campañas sucias que ha habido en redes, medios, algo que explotó el otro día, que es gravísimo y que nos lleva también a cómo ganó Novoa hace 2 años, que es las declaraciones de la esposa, la viuda de Fernando Villavicencio, acusando a Diana Salazar de ocultar junto a Novoa el encubrimiento de quiénes son los asesinos y recordar que se hizo una campaña sucia no hace 2 años y esto explota a falta de poco tiempo. Es decir, es como estás hablándome de dictadura, de violencia cuando tienes todos los récords de antidemocracia, de violencia. Bueno, ¿cuál es el panorama y cuáles son los elementos de campaña que yo creo que se le han vuelto en contra porque la mayoría de ecuatorianos entiendo que verán que está disparando con pólvora ajena, es decir, con lo mismo que se le puede atacar a él, ¿no? Sí, es brutal, ¿no? Esas declaraciones a las que aludes, Julián, las declaraciones de la viuda del ex candidato a la presidencia asesinado, Fernando Villavicencio, yo creo que pueden marcar también digamos, un hito en este contexto electoral, ¿no? Porque lo que reveló hace un par de días Verónica Sarauz, que es la viuda de Fernando Villavicencio, no es solo grave, ¿no? Es escandaloso. Diana Salazar, que es la fiscal general de mi país, del Ecuador,
ha quedado desenmascarada como lo que realmente es un actor político, no es una fiscal y no es cualquier actor político, sino un actor político, bueno, dispuesto a manipular el dolor ajeno con fines de persecución política. Esto lo hemos visto, es un patrón ya claramente identificable, ¿no? Lo vimos cuando Rafael Correa quiso postularse a la vicepresidencia de la República, ¿no? Fue inhabilitado por el famoso caso Sobornos, que es como digamos, el caso emblemático del lawfare en mi país. Luego vino la campaña de Andrés Arauz, lo acusó Salazar de recibir financiamiento del ELN, ¿no? De la guerrilla colombiana, ¿no? Eso luego se desmontó también como una farsa. Luego vino la campaña, la primera campaña de Luisa González, y viene este hito que mencionas, ¿no? El asesinato de Fernando Villavicencio. La fiscal Salazar, según la señora Saraus, la presionó a ella para que directamente señalara a Rafael Correa como el responsable del asesinato de su esposo. Esto es No, no importante, es un rumor ya. déjame que te haga un paréntesis porque esto es gravísimo. Igualmente yo ya lo anticipaba, bueno, anticipaba, era claro, evidente, porque simultáneamente, y aquí hay un punto también con España, por decirlo de alguna manera, es decir, una de las cosas que ahora está denunciando, pero que ya lo hizo anteriormente, es que Diana Salazar llamó a la viuda con el cuerpo caliente de Fernando Villavicencio para que publicara en redes que el responsable era Correa, y así lo hizo, diciendo que había un testigo, digamos, protegido que decía que era Correa el responsable. Lo llamativo de esto es que en redes sociales, que esto ya en su momento lo denuncié, cuentas como La Derecha Diario, toda esta internacional de la que hablo, donde está Agustín Antonetti, que es pues, un argentino de 20 años, pero que siempre está retuiteado por voz, y gente del entorno de Atlas Network. Y una de las cosas que ya fue publicado por algún medio es que en los mensajes que se filtraron de Fernando Villavicencio se demostraba esa relación Teamán con Diana Salazar, y también hay, digamos, se prueba la relación de Diana Salazar con los Estados Unidos. Y aquí hay una deriva también histórica, que es la persecución o la financiación, que también tiene que ver un poco con el asilo que el correísmo le dio en su momento a Julian Assange, pero que estamos hablando de un auténtico escándalo. Y déjame que también vayamos, porque esto ha afectado, como tú decías, las elecciones de hace 4 años, las elecciones de 2 años, pero es que Diana Salazar incluso se tomó licencia porque había tenido un hijo y adelantó la vuelta para pedir el allanamiento del centro de participación. Bueno, si quieres, danos detalles de qué se supone este organismo, pero donde tu hermano fue elegido, digamos, por el pueblo, y Diana Salazar pidió de manera, bueno, danos los detalles, yo creo que de manera totalmente ilícita, fueron expresamente a quitarle los teléfonos a tu hermano, robándoselo del bolsillo. Cuéntanos las irregularidades para usarlo políticamente, porque incluso Novoa, la única bala que tuvo en el debate es llamar la rana René a, en este caso, Luisa González, la candidata, porque supuestamente en los mensajes que le filtró Diana Salazar, la fiscal, a Novoa, que esto es un escándalo total, le llamaba rana René. Bueno, ¿qué irregularidades y qué supone todo este escándalo y cómo Diana Salazar sigue ahí? Es impresionante que aparte ya cumplió el plazo, pero lo ha alargado, ¿no? Es de loco. Ese es uno de los temas por el cual persiguen a mi hermano, ¿no? Yo digo que este fue el capítulo que me faltó por escribir, ¿no? La persecución contra Augusto Verduga. Augusto Verduga, cuando fue integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue removido, fue destituido y perdió sus derechos políticos, entre otras cosas, fue el único consejero, Julián, que advertía con antelación que había que confeccionar un reglamento para la elección de la nueva fiscal o el nuevo fiscal general del Estado, ¿no? Y ese reglamento nunca fue debatido. Augusto fue muy insistente, la fiscal lo tenía entre ceja y ceja, y bueno, finalmente fue destituido, y hoy Diana Salazar, desde ayer, me parece desde ayer, está oficialmente prorrogada en sus funciones ad infinitum, porque ni siquiera se ha confeccionado un reglamento para la elección del nuevo fiscal. Precisamente como ha revocado a miembros del Consejo de Participación, que es quien tiene que Exacto. designar, pues como una jugada maestra, es decir, mata a dos para un tiro, ya no hay consejo porque no dan el quórum y no la pueden elegir a la sustitución. Entonces siguen participando en campaña y protegiendo a lo que pueda venir en este proceso electoral. Absolutamente, ¿no? A mi hermano Augusto lo han expuesto, difamado, perseguido con un caso fabricado con urgencia electoral, ¿no? Al más puro estilo de Diana Salazar, sin pruebas válidas, violando el debido proceso y respetando la cadena de custodia. Eso
de esos dispositivos que se le confiscaron sin ninguna orden judicial. Es que es brutal lo que está pasando, ¿no? Y claro, ese era el Y gran luego que golpe, se entre comillas. filtró, me refiero que al final se robó para filtrarlo y usarlo en campaña, que tampoco ha tenido ningún efecto, ¿no? Porque no había nada delicado. Pero que. Rana René, ¿no? Porque le llama Rana René, que no sé si será cierto o no en algún grupo, pero que solamente ha quedado en eso. Que yo creo que se volvió en contra, ¿no? Porque se le vio en el debate bastante fuerte a Luisa y enfadada Sí, con ese tema. sí, yo te diría que le salió muy mal la jugada maestra, ¿no? Ahora han querido, digamos, centrar su persecución contra el alcalde de Guayaquil, contra Aquiles Álvarez. Hace un par de días un fiscal obsecuente, corrupto, le dictó una orden de detención al alcalde de Guayaquil. Es que es una locura lo que estamos viendo en Ecuador, ¿no? Finalmente se cambió la orden de detención por medidas cautelares, ¿no? Todo les ha salido mal, el tiro les salió por la culata, porque todo ha sido tan burdo, tan grotescamente obvio, que el país ya entendió, yo creo, quiero aferrarme a esta idea, que esto es un libreto, ¿no? El caso Ligados, que es el caso en el que está involucrado mi hermano, es un montaje desesperado. El gobierno fue el autor intelectual de ese circo. Manipularon dispositivos sustraídos sin orden judicial, violaron la cadena de custodia con tecnología que la fiscalía ni siquiera posee, porque atención, los chats de Fernando Villavicencio, que también fueron un escándalo en su momento, no fueron explotados por la fiscalía porque no disponía de tecnología, ¿no? En este caso, que ha sido muy célere, todo muy rápido, bueno, se explotaron los dispositivos con tecnología del gobierno, porque los chats pasaron primero por el gobierno, ¿no? Y eso lo reveló el portal La Posta, ¿no? Que presentó toda la información del caso antes de que la fiscalía siquiera llamara audiencia a los involucrados, ¿no? ¿Por qué? Porque La Posta confirmó que el gobierno le había pasado esa información, ¿no? Y han tratado de convertir la persecución en un espectáculo. A Augusto le han endilgado absurdos como desde ser el autor intelectual de todas las muertes violentas en el país hasta retratarlo como un Chapo Guzmán tropical, ¿no? ¿Y qué descubrió finalmente el Ecuador, Julián? Lo más grave, que el verdadero escándalo está en el partido de gobierno, que la empresa Novoa Trading está vinculada con operaciones oscuras con el narcotráfico, ¿no? Y esto también es verificable, ¿no? Así que todo el círculo de Novoa huele muy mal, la persecución quiso ser contra el correísmo y terminaron ellos totalmente desnudos. Ojo, no solamente eso, sino que la presidenta de ADN también está denunciada por vínculos con el narcotráfico. Me imagino que también, al ser administradora de 9 empresas del grupo Novoa, ahí le interviene, pero que esto es un escándalo total y sobre todo que escuchemos a Ayuso decir, para que no vuelva el narcotráfico, para que no vuelva la violencia. No sé si nos puedes hacer una comparación de lo que supuso el correísmo, no solamente por temas de seguridad, siendo el país, si no recuerdo mal, algunos de los datos, yo hice varios hilos, no podía creer, incluso la potencia de las campañas sucias, como Guillermo Lasso, que era uno de los 5 banqueros del gobierno de Yamil Maguad, que fue el responsable del feriado bancario, que arruinó, ¿no? Una crisis 100 veces superior a lo mejor a la que aquí hubo en el 2008, parecida a la del Corralito en Argentina. Cientos de miles de ecuatorianos vinieron aquí y cómo pudo, bueno, pues ganar con esa campaña sucia. Pero aquí lo que, es decir, más allá de toda la campaña sucia y cómo se usa, ¿no? No sé si nos podrías hacer una comparativa, ¿no? De lo que supuso los 10 años de gobierno, que si no me equivoco son, yéndonos a los datos, los 10 años más con mejores datos de la historia de Ecuador. Y en qué momento está ahora Ecuador, porque sabemos que es el país más inseguro, pero si tuvieras que hacer una comparativa a diferentes parámetros, qué supuso el correísmo y qué ha supuesto Novoa. Te diría incluso sería el tercero, ¿no? Porque antes venía Guillermo Lasso y antes Lenin, es como ese triunvirato que ha entrado en declive a Ecuador, ¿no? Nosotros decimos que es el tridente, ¿no? Molano, Moreno, Lasso y Noboa. Muchos defensores de Noboa dicen que, claro, el presidente apenas ha tenido un año para gobernar el país. Eso es una farsa, ¿no? Un año ha sido un desastre, pero es que además es un cromo más dentro de un modelo, que es el neoliberalismo, que ha gobernado en estos últimos 8 años. Y las comparativas están ahí, o sea, ojalá el dato matara al relato, ¿no? Claro. Pero es cierto que en 10 años de Revolución Ciudadana, con errores, pero sobre todo con aciertos, los indicadores que se consiguieron fueron espectaculares, ¿no? Una transformación multidimensional y en materia de seguridad, como tú apuntas, y esto no son cifras del Ecuador, son cifras internacionales, Ecuador llegó a convertirse en el segundo país más seguro de la región por detrás de Uruguay, me parece, o de Chile, pero Ecuador era el segundo, ¿no? Claro, lo que vemos hoy es el resultado de haber desmantelado el Ministerio Coordinador de la Seguridad, porque el Estado obeso, ¿no? Porque los elefantes blancos desmantelaron el Ministerio de Justicia, destruyeron las unidades de policías comunitarias, las UPCs, que funcionaban muy bien en Ecuador. La tecnología que se implementó con el EQ 911, que era un hito en América Latina, la destruyeron.
O sea que, digamos, la comparación es dramática, ¿no? Es dramática. Y no hay nada de qué presumir. O sea, en este año de gobierno que dicen que Noboa recién está poniendo los cimientos para lo que será el nuevo Ecuador, que es el eslogan de su gobierno, es que ha sido un desastre, ¿no? Tenemos récords históricos de muertes violentas. El Plan Fénix, que fue también otra de sus banderas de campaña, resultó ser un tatuaje, ¿no? Que se lo hizo en el brazo derecho en medio de su presidencia. No hay tal Plan Fénix. Lo que sí hay es un mercenario que se ha contratado ahora, que tú debes saber muy bien, Eric Prince, Julián, no, ¿no? La tremendo. presencia de Eric Prince, ¿no? Eric Prince, un mercenario internacional, un privado, ¿no? Que ha sido contratado insultando prácticamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, ¿no? Y ha sido contratado para supuestamente ofrecer respuestas Y a la grave fíjate que situación de seguridad. es tremendo lo de Eric Prim, otra vez la vinculación con los Estados Unidos, o no con Ujú. Estados Unidos, sino con esas fuerzas oscuras que están detrás y que, bueno, aparte en la CIA, o, es decir, que sí que hay brazos con el Estado, pero que tienen muchas más organizaciones y que desequilibran gobiernos enemigos de Estados Unidos, pero es tremendo porque Eric Prince, es decir, es tremendo. Primero porque Ayuso no está sola de delegación española, también está Javier Negre, que es el propietario de un medio, un blog de Fake que es Estado de Alarma, financiado por el PP, que compró La Derecha Diario y se ha hecho La Derecha Diario Ecuador, y ahora está ahí. Y es tremendo porque Eric Prince, digamos que no ha hecho ningún tipo de formación, no se sabe el contrato que se ha hecho, lo que sí se sabe No es sabe que nada. hay publicaciones desde el Ministerio de Defensa pidiendo el voto para Novoa y Sí, diciendo que si vota Luisa va a haber más narcotráfico, va a haber más no sé cuánto. Incluso lo vimos en el programa de Carlos Vera, que es uno de las figuras anticorreístas, ¿no? Que está en la tele, diciendo sí. algo que ya había hace meses el Troll Center de Novoa, dentro de estos vídeos hechos por IA, difundiendo bulos. Uno de los bulos era que Rafael Correa era el padre del hijo de Luisa González, algo tremendo, es decir, que solamente es un hecho de propaganda, porque los militares y las Fuerzas Armadas están diciendo que no tienen ningún tipo de formación. Incluso hemos visto cómo la derecha diario, o me imagino que otros medios, han hecho como un montaje donde, para imitar el buquelismo, hubo una detención de 68 personas que le quitaron las camisetas, hicieron la foto con Eric Prince y luego las han liberado porque no había ni un solo delito, ¿no? Cuéntanos un poco también qué supone y el hilo, ¿no? Por ahí nos preguntaban también la USAID, el vínculo con los Estados Unidos. Hay que recordar que Fernando Villavicencio, su fundación Mil Hojas y su medio periodismo de investigación, que fue quien sacó el caso Soborno, el caso Arroz Verde, era financiado por la USAID a través de la NET. Entonces hay toda una vinculación de los Estados Unidos que no sé cuál es tu punto de vista, incluso entrando en tu libro, en Laufer, cómo hay unos tentáculos internacionales totalmente antidemócratas que están dispuestos a cualquier cosa para acabar con el correísmo. Este es el último episodio, pero ¿qué otras cosas, aparte de esta financiación o esta vinculación con Estados Unidos, aparece en tu libro o esta historia reciente, ¿no? De amor, desamor con el anticorreísmo de los Estados Unidos? O no sé en tu libro si llegas a desarrollar esto, pero si quieres entramos un poco ya, ¿qué pueden encontrar en Laufer para todos? Bueno, ese es un capítulo, ¿no? El Lofer internacional. Evidentemente no se puede hablar del Lofer sin mencionar el papel de la embajada, ¿no? Cuando hablamos de la embajada en América Latina, solo podemos pensar en la embajada de Estados Unidos. Solo una cuestión con Eric Prince, Julián. Ha tenido el descaro, como decías, de difamar públicamente a Luisa González, sugiriendo que uno de sus... Y anoche, esto me parece muy grave, se cruzó una línea aún más peligrosa. Atención con esto. El gobierno retiró la seguridad militar a Luisa, sabiendo que tiene amenazas contra su vida y la de su familia, ¿no? Eso ya no es campaña sucia. Luisa salió ya en un mensaje muy sentida a advertir lo que está pasando. Es ya complicidad con un posible atentado, ¿no? Eso es poner en riesgo la vida de una mujer que está liderando las encuestas y que representa la esperanza de millones de ecuatorianos. Así que no tiene límites ya. O sea, yo te digo, este libro me ha tomado un poco más de un año escribirlo y me he quedado corto, ¿no? Ya no se han sobrepasado todos los límites, han apostado todo al miedo, porque saben que no pueden ganar con propuestas, ¿no? Quieren silenciar, quieren intimidar, quieren humillar, desgastar, pero se están encontrando con algo que no se esperaban, Julián, y esto te lo digo convencido. El Ecuador está despertando, ¿no? Hay una candidata valiente y con un movimiento que ya no se deja chantajear. No van a detener esa marea que se va a presentar el 13 de abril. No hacen ya ningún efecto las mentiras, todas las canalladas que están montando, ni los trolls, ni las amenazas. Yo te diría que la esperanza hoy en el país
está más fuerte que nunca. La esperanza vence al miedo, es el eslogan de Luisa González. Me parece que es la mejor forma de retratar lo que está ocurriendo. Aparte, yendo un poco al título, ¿no? Es decir, al final, todas estas campañas, ¿no? Que estamos viendo hegemónicas en todos los países, yo siempre digo, son campañas de triple capa en redes, en medios y políticas, y luego tienen una pata adicional que retroalimenta todo esto, que es el Lawfare, ¿no? Hay una Ujú. cosa que creo que es única y precisamente hace poco se estrenaba el tráiler, ¿no? De un documental, creo que aparte las directoras son españolas, Sí. que se llama Influjo Psíquico. Es decir, esto que es de película, de hecho yo me compré cuando estuve en Ecuador una camisa que ponía Influjo Psíquico. Esto Diana Salazar también lo justificaba, ¿no? Intentando dar explicaciones de algo único, que es que Rafael Correa, todo lo que no se le ha encontrado ninguna prueba, pero la acusación que se le hace y por la cual se la inhabilita es que por influjo psíquico hizo corromperse a miembros del gobierno. Explicar un poco este concepto y si quieres avanzar un poco más, un resumen de todas las acciones de Laufer que se han hecho contra el correísmo, contra el propio Rafael Correa y que están fuera de la norma internacional y que son únicas en Ecuador. Sí, yo te diría, y coincidimos la semana anterior en el lanzamiento del libro con juristas como Héctor Martínez, como Silvina Romano, que son además estudiosos de Lawfare. El Ecuador presenta la versión brutalista del lawfare, ¿no? Es el lawfare más despiadado que se ha vivido en la región, ¿no? Inclusive mucho más agresivo, más destructor que el lawfare que se aplicó en Brasil con el caso Lavallato, con el lawfare que se aplicó en Argentina, en fin. Lo de Ecuador no tiene límites porque se perdieron todas las formas, ¿no? Digamos, al final lo que se evidencia es que el Estado de Derecho, que en teoría debe ser esa estructura que nos permita convivir y con ciertas garantías, que las reglas aplican para todos, que la justicia no tiene bandos, que ningún poder puede ejercer su voluntad sin límites, eso es una farsa en mi país, ¿no? No hay Estado de Derecho, ¿no? Ese Estado de Derecho que debería ser un antídoto para el abuso, en Ecuador no existe. Esa idea se ha vaciado de contenido y hoy el Estado de Derecho digamos, es una fachada institucional que además intenta darle legitimidad a lo que en la práctica es una maquinaria de persecución política y de represión, además, de represión no solo contra líderes progresistas, sino contra el pueblo, ¿no? Lo que hemos visto en estos años de represión contra las insurgencias, contra los estallidos sociales que se han presentado en las calles es brutal, ha habido muertos, ha habido encarcelados, ¿no? Entonces, claro, cuando el Estado deja de ser ese árbitro, Julián, y se convierte en un operador político de las élites, deja también de ser garante de libertades. Y eso es lo que se pone a prueba este domingo, ¿no? Es lo que ha ocurrido en mi país en los últimos años, ¿no? Y con especial intensidad en los gobiernos de Moreno, de Lazo y de Noboa, de Molano, ¿no? Y ese secuestro institucional, la única forma de revertirlo es con un triunfo electoral, una victoria del pueblo y seguramente una asamblea constituyente, ¿no? Porque nada de esto se puede resolver sin un saneamiento absoluto de las instituciones. Bueno, te voy a hacer, luego te dejaré también si quieres comentar algo más, también dónde verte, dónde seguirte, en redes sociales, dónde comprar el libro, pero te voy a hacer un par de preguntas que han dejado por aquí. Una que más o menos hemos dejado caer, Cubano Cúbico, dice, entonces en el contexto actual, ¿qué pasa con la USAID? Yo hago una referencia personal, se puede encontrar, es gratuito, en CELAC, el asalto de los trolls a la democracia, en el cual hacemos un repaso y es increíble la financiación de la USAID a través de la NET y otros organismos para estatizar o controlar todo el Estado, pero ¿qué nos podrías aportar, ¿no? De esto que fue un poco escándalo, ¿no? De que se recortara USAID, incluso el relato de que esto era para financiar a la izquierda, ¿no? Cuando en Ecuador básicamente lo que han financiado es casi todo el aparataje mediático para anticorreísta, ¿no? Sí, es bien curioso, ¿no? Lo que está pasando. La USAID ha sido, digamos, una institución que siempre ha estado ahí, ¿no? Supuestamente patrocinando causas filantrópicas, formación de liderazgos, ¿no? La USAID intervino también en el fichaje, ¿no? De personas que hoy son actores políticos gravitantes como Diana Salazar, ¿no? Los formaron, les hicieron hacer cursos en Estados Unidos, están abocados supuestamente a los mecenazgos, ¿no? A labores caritativas y de formación, pero esa ha sido la fachada para intervenir y de qué manera, ¿no? Digamos, en los hilos de la política nacional. Te digo que es curioso porque, claro, el mejor amigo de Daniel Noboa, por lo menos Daniel Noboa siente que es su mejor amigo, no sé si Trump puede decir lo mismo, ¿no? Lo trata como una mascota prácticamente, ha agotado todo tipo de financiamiento de la USAID, no solo en Ecuador, sino en América Latina. No va más la USAID en el Ecuador
Y eso pone las barbas en remojo de muchas agrupaciones que se han ido alimentando, que han vivido ese chiringuito, ¿no? De los dineros de Estados Unidos, como por ejemplo Fundamedios, ¿no? Que es esta supuesta agrupación que defiende la libertad de expresión en mi país, Pero nunca defendió a Julian Assange. que nunca defendió a Julian Assange y que nunca se solidarizó, ¿no? Con la expulsión de Alondra Santiago, una Claro. periodista cubana ecuatoriana, ecuatorianísima, te diría yo, Sí. que fue expulsada por una campaña de hostilidades, ¿no? Que emprendió Noboa. No se solidarizó con Anderson Boscan, ¿no? Que no es un tipo que comulgue necesariamente con el No. correísmo, todo lo contrario, que también se tuvo que exiliar, ¿no? Porque su vida corría peligro tras las denuncias que hizo del narcotráfico en el Incluso gobierno te diría de Lazo. quien ha sacado el chochólogo, creo que es el nombre que usa en redes, El chochólogo, fue ¿no? quien Andrés Durán. sacó las pruebas de la vinculación con el narcotráfico. También la han amenazado de muerte y se ha tenido que ir. Digo porque Ayuso y repite mucho, ¿no? La dictadura contra los periodistas. Bueno, son ellos mismos los que no permiten nada de esto. Yo solamente hay un par de elementos, porque es tremendo. Verde Soto, por ejemplo, uno de los miembros del CNE. Esto es público y en el libro que publicamos lo escribimos. Los últimos 6-7 trabajos, es decir, por los cuales él entra en la dirección del CNE, son organizaciones financiadas por la USAID. Entre ellas su Sí, propia Fundación de los Derechos Humanos, que él presidía, era financiada por la NET, pero estuvo en Fundamedios, Plan V. Es impresionante, incluso los fact-checkers oficiales, que también dependen de Fundamedios, que lo que hacen es difundir bulos. Es una cosa totalmente de locos, ¿no? Te pregunta Mafalda, yo soy una persona jubilada, o sea, mayor, y no me trago los sapos de esa basura. Véase basura Ayuso. ¿Qué opina la gente mayor de Ecuador? ¿Qué opina la gente mayor de Ecuador de lo que está pasando? Porque es verdad que los mayores seguramente tengan más memorias que los jóvenes y sean un elemento importante, ¿no? Para recuperar la patria. yo creo que dentro del sector de las personas mayores, los adultos mayores, ¿no? Me parece que el maltrato que han recibido por parte de este gobierno ha sido tan elocuente, ¿no? Con el recorte de sus pensiones. Hoy se habla inclusive, el flamante director de la Seguridad Social ha dicho que se está contemplando con seriedad el aumentar la edad de jubilación. Yo creo que ese tipo de cosas, obviamente, van a generar una reacción en el voto de las personas adultas mayores, ¿no? Y lo propio con los jóvenes. Es que se ha hipotecado la educación de los jóvenes. El futuro de los jóvenes en mi país luce muy sombrío, Julián. Es brutal lo que está pasando con la educación pública. No hay ningún futuro. Esto también decanta en una migración sin precedentes. Estamos viendo una cantidad de gente, de familias que están huyendo, saliendo forzosamente del país por la selva del Darién, arriesgando su vida para cruzar a la frontera con Estados Unidos. Luego son deportados, ¿no? Por Trump y supuestamente Noboa que iba a parar esa cuestión. Bueno, no ha parado absolutamente nada, ¿no? Entonces, es gravísimo lo que pasa con mi país, es realmente tristísimo, ¿no? La degradación de la democracia, de la institucionalidad, ha sido dramática en estos 8 años, y yo esperaría que se imponga la sensatez. Te diría, digamos, como para no solo contarte más, digamos, malos, ¿no? Yo creo que en Ecuador no estamos viviendo una elección simplemente, sino que se está luchando por recuperar la democracia. Y hoy el liderazgo de Luisa ha conseguido algo que es histórico, Julián. Por primera vez en mucho tiempo, alguien ha conseguido unir a sectores políticos que parecían irreconciliables para enfrentar a un adversario común, que es ese autoritarismo Sí. corrupto que representa Daniel Noboa. Lo que antes parecía imposible, hoy está ocurriendo y no es casualidad, es el liderazgo. Luisa entendió que no bastaba con el correísmo para ganar y empezó a tender puentes, y hoy podemos decir, por ejemplo, que a la candidatura de Luisa González no solo la aprueba el correísmo duro, ¿no? Que ha sido un voto Claro. importante, sino que también el Partido Socialista, el movimiento indígena, otras Pachacuti, ¿no? agrupaciones Tercera como el Centro fuerza. Democrático, en fin, y líderes de la derecha, ¿no? El mismo Jan Topic ha dicho que podría ser parte del gobierno de Luisa Y González. esto sí que le quita votos, ¿no? Porque él Total. representa como la dureza, ¿no? Contra la delincuencia. Incluso también te digo una cosa, y de hecho tengo que publicarlo antes de las elecciones. Todos estos troll centers que está mostrando, estamos hablando de más de 20.000 cuentas falsas, todas se activaron no para la campaña sucia contra Luisa González, se activaron para atacar a Jan Topic y Uh -huh. blanquear la campaña. Es decir, que Noboa ya gastó mucho dinero para crear un relato que facilite echarlo de la carrera, porque este sí que le quitaba voto, porque tiene como un discurso más buquelista, ¿no? De si es duro con el principal problema que hay ahora en Ecuador, aparte del económico, que es la seguridad. Y es totalmente, ¿no? Increíble. Yo no sé, y con esto te hago la última pregunta de cara. ¿Qué crees que puede pasar? Porque las encuestas le dan súper favorita por esto que tú dices, por un montón de elementos, aparte porque lo de Novoa ya está siendo tremendamente insoportable.
Pero hay una cuestión que preocupa bastante. El CNE, a mí, yo cuando vi esto no me lo podía creer. Yo siempre defiendo el sistema de Ecuador como uno de los más robustos. Es decir, que tú puedes jugar el CNE, puedes jugar como hizo en la primera vuelta, a colocar primero el sitio donde gana Novoa, pero luego al final se equilibra. Luego está todo el tema de las denuncias para que luego se vea y ahí puede que haya movimiento. De hecho, ha habido denuncias al respecto. Pero hay una cosa tremenda que yo creo que no ha pasado antes, que el CNE, que recordemos que el hermano de Atamain, la presidenta, está de cónsul del gobierno de Novoa, que es el anuncio de que no se podían hacer fotografías, algo que es importante para respaldar con pruebas todo esto. Bueno, más allá de esto, que creo que al final ha habido presión ciudadana para que no pasara, ¿qué crees que puede pasar el domingo y qué escenarios se pueden plantear? ¿Tú crees que es posible que pueda haber un fraude electoral o una colaboración del CNE? No sé si el sistema del CNE, que históricamente ha sido bastante robusto y creíble, tiene alguna posible fuga para que esa clara connivencia de Atamain, del CNE y de incluso Diana Salazar, ¿crees que queda alguna sorpresa ante la inminente victoria de Luisa González? Aparentemente, o por lo menos, ¿no? Así lo de las encuestas y la realidad. ¿Qué escenarios crees que puede haber el domingo? Bueno, esto es lo más inquietante, ¿no? La vocación de la Revolución Ciudadana siempre ha sido respetar los resultados democráticos, ¿no? Las dos últimas elecciones en donde la Revolución Ciudadana perdió, inclusive con estrecho margen y habiendo sospechas fundadas de fraude, salió al siguiente día a reconocer la derrota electoral. Yo me temo que eso no va a ocurrir, ¿no? Por parte del gobierno de Daniel Noboa, ¿no? De hecho, ya ha adelantado que él solo va a reconocer la victoria si es que no le hacen trampa, ¿no? O sea, ahí caben muchísimas cosas. Aún teniendo el apoyo de Diana Tamaín, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y aún teniendo como alfil, como operador de disciplinamiento político al Tribunal Contencioso Electoral, que entre otras cosas, ¿no? Sacó del juego a la vicepresidenta de Daniel Noboa, a Verónica Abad. Es que es el mundo al revés, mi país es el mundo al revés, ¿no? La presidenta democráticamente elegida, la que fue compañera de fórmula de Daniel Noboa, ya no está en el panorama político porque Daniel Noboa, después de una cantidad de hostilidades, la sacó del juego con una sentencia írrita del Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, pese a todo eso, pese a toda la institucionalidad que está enfilada con el gobierno, este tipo se atreve a decir hoy que si le hacen fraude él no va a aceptar los resultados. Entonces, es gravísimo. Yo te diría, como mencioné anteriormente, Julián, que me parece que la votación tiene que ser histórica, ¿no? El CNE ha dicho que en los sectores de la costa donde hay lluvias ya la gente no está obligada a votar. Recordemos que en Ecuador el voto no es facultativo, es Es obligatorio. obligatorio. Pero para esta elección, donde Luisa arrasa en la costa, porque arrasó en la Sí, primera sí. vuelta, ya el CNE dijo, no, si no quieren votar, no les vamos a poner multa, no habrá ninguna penalidad. Y ha dicho, no contenta con eso, Atamaín, que el día anterior a la elección podrían variar los recintos electorales en función de las lluvias, ¿no? Ahora son muy, digamos, están muy preocupados por las lluvias, están muy preocupados porque los números no les dan. Entonces, hay algunas alertas, va a ser importantísima las veedurías internacionales, pero sobre todo va a ser importante que la gente vaya a votar, ¿no? Acá en Europa, la fuerza migrante tiene que votar también de forma, bueno, determinante, ¿no? Porque también ha habido algunas argucias, ¿no? Que quieren boicotear el voto migrante. Bueno, ya aparte tienes que ir a recoger, me parece, a los hijos. No hemos pasado de la hora límite que te había dicho, pero no sé si, yo te voy a preguntar, pero si hay algo más que quieras añadir, dónde te pueden seguir, aparte, bueno, pues colaboras en un medio que es La Colmena, y dónde pueden comprar, conseguir tu libro que me parece, vamos, de obligada lectura para entender algo de lo que no nos cuentan nada en España, que esto también, si de Venezuela nos contaron hasta la marca de calzoncillo de Maduro, pero de Ecuador hay un apagón total. Aparte de dónde verte y dónde comprar el libro, no sé si hay algo más que quieras decirnos en tu despedida. Bueno, agradecerte por la oportunidad, decirte que mi colectivo, digamos, mi tribu, que es la Colmena, está siendo asediada en este momento, ¿no? Nos están atacando por activa y por pasiva. Estamos siendo atacados en nuestras redes, están siendo atacados nuestros compañeros militantes, ¿no? Todo esto se desprende de la persecución que ha sufrido mi hermano Augusto Verdúa, que también es militante de la Colmena. A mí me pueden seguir en X. También tengo una cuenta en TikTok. El libro, sobre el libro, bueno, ahora se han agotado todos los ejemplares que hemos traído a España en el lanzamiento que hicimos la semana anterior. En Ecuador, quienes nos siguen desde allá, lo pueden encontrar en todas las sucursales de librería española.
en Quito, en Guayaquil y en Ambato, y también en Casa Ewes. Y próximamente, espero yo muy pronto, van a ustedes poder contar con el librito en formato digital, ¿no? Ya lo pueden descargar por Kindle, pero además pueden hacer pedidos por Amazon, ¿no? Imagínate este guiño tan feo que le hacemos a Amazon, pero bueno, es la forma como sustentamos, ¿no? Nuestra militancia, ¿no? Vendiendo libros, Julián. Bueno, pues nada, yo te deseo mucha suerte y le deseo mucha suerte al pueblo ecuatoriano que para mí es paradigma de esto que se ha hegemonizado, pero que ya cuando lo visité hace 4 años, en esa campaña, ¿no? Que sigue impune, ¿no? Porque al final la impunidad es total, cómo se desmontó todo, incluso un ornitólogo, ¿no? Desmontó ese vídeo en la selva colombiana cuando la perdiz que sonaba era solamente de un tipo de bosque ecuatoriano y no pasa absolutamente nada. Creo que para entender la realidad, creo que Laufer seguramente os va a poder ayudar y nada, desearte suerte a ti, a tu hermano y a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que se juegan muchísimo el domingo. Muchas gracias, querido Julián. Solo para los ecuatorianos que me están observando, un último mensaje, ¿no? Ya el clivaje no es correísmo contra el anticorreísmo, ¿no? Ese relato ya no moviliza. Hoy la disputa real es entre el pueblo y la casta, ¿no? Que eso lo conocen muy bien los españoles, entre la democracia y el autoritarismo, entre los de abajo y los de arriba. Y en ese nuevo eje, Luisa González ha sabido construir un frente amplio que incluye a la Revolución Ciudadana, pero también al movimiento indígena, lo que es un gran hito, y a otros movimientos patrióticos, ¿no? Y con vocación democrática. Así que este domingo 13 de abril hay que ir a votar con esperanza, pero sobre todo ir a votar masivamente, ¿no? Yo estoy seguro que vamos a celebrar una victoria popular. Nada, Bueno, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. ojalá sea así. Suerte, ya estamos en contacto de aquí al domingo y bueno, el Seguro. lunes a ver qué ocurre. Venga, un abrazo fuerte. Chao, Abraham. Cuídate mucho. Chao, Adiós. chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.